Vale. Buenas tardes, John. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a John Padilla. John es de Vitoria, estudió ingeniería informática en Mondragón y bueno, pues terminó en 2012. Estaba en Londres haciendo la tesis, no eran unos años muy buenos para colocarse, ni siquiera como informático, ¿no? Y echó currículums en muchos sitios y bueno, al final le salió un trabajo en Suiza, en el CERN, que es conocido sobre todo porque es ahí donde nació la web, ¿no? Eso es. La UDWA. Y después del CERN trabajó como consultor de HP también ahí en Suiza y ha montado una empresa desde Suiza, aunque después ha creado una oficina ya en España. ¿Qué es lo que habéis montado, John? Básicamente lo que hacemos en WeGo es que procesamos datos por satélite y geoespaciales con inteligencia artificial para optimizar la producción y el trading de energías renovables. Y bueno, si puedo extenderme un poco más, ya que esto suena un poco a chino, básicamente lo que hacemos es, si por ejemplo cogemos el caso de una presa hidroeléctrica o de unas Ujú, placas solares, nosotros lo que hacemos es monitorizar con satélites las variables medioambientales que luego se van a convertir en energía. Entonces, en el caso de la hidroelectricidad sería pues la nieve que hay en las montañas, el agua que está en el suelo, el agua que está en los lagos. Y en el caso ujú. de la energía solar, pues sería la radiación solar, la temperatura del suelo, la temperatura del aire, los aerosoles, etcétera. Ajá. Vale, esta información que sacáis vosotros no la provee ninguna agencia meteorológica, porque yo cuando pienso en tiempo digo, José, hay un montón de agencias, ¿no? Mm. No es difícil encontrar a alguien que te proporcione esa información. Mm, Claro, sí. mm, La diferencia crítica digamos, datos geoespaciales y meteorológicos es que los datos meteorológicos es una simulación, ¿vale? mm, Es como si dijésemos y comparásemos el mundo real con una simulación hecha en ordenador, porque tú al final con los datos meteorológicos haces un modelo matemático que lo que va a hacer es calcularte, pues si ha caído no sé cuánta agua que hemos detectado en esta estación y en otra estación que tenemos en la otra punta, sí. calculando la temperatura, pues nosotros estimamos que hay un total de no sé cuánta nieve en el monte. Pero eso es una estimación y además estos modelos, porque son modelos y es inherente a ellos, pues tienen unos errores bastante altos. Y ya cuando intentas hacer algo a una escala mayor, es decir, si quieres monitorizar toda la nieve que hay en los Pirineos o de cuencas grandes, pues o nieve o radiación solar o lo que tú quieras, al final ya el error se te dispara y estás trabajando con datos que contienen un error muy alto. Entonces, todas estas predicciones con esos datos históricos son muy difíciles de encauzar. Ujú. O sea que vuestro valor diferencial está sobre todo en el sistema que utilizáis para hacer esas predicciones o esas Sí, eso es. estimaciones, llamémoslo también. Vale. O sea que los datos sí que son relativamente accesibles, ¿no? Mm. Sí, son No es que vosotros tengáis unos datos ahí distintos a los mm, que ya existen, pero sí que tenéis unas fórmulas, unos algoritmos, etcétera, para sí. analizarlos que os diferencian, ¿no? Digamos que la precisión es una precisión tal que ya se puede considerar muy, muy, muy factible, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que tienes una planta térmica Ujú. de las clásicas, de las que queman carbón, ¿vale? Entonces, tú Sí, si quieres saber cómo producir energía con esa planta, tienes que saber cuánto carbón tienes. Entonces tú vas al garaje y dices, a ver, ¿cuántos kilos de carbón tengo? Ah, que tengo 1.200. Vale, pues con eso puedo producir tanta energía. Ahora bien, si tienes 7 presas distribuidas en los Pirineos y te planteas la misma pregunta, ¿cuánta energía puedo producir? Pues ostras, es un sistema muy complejo. Es cuánta agua tengo en el lago, más cuánta agua está en el suelo de la cuenca, más cuánta nieve hay, más cuánta agua me va a caer ¿no? mañana. ujú. Entonces, nosotros lo que le damos es, digamos, la información de cuánto carbón hay, cuánto carbón tienen las centrales hidroeléctricas. Y esa información es mucho más precisa que cualquier modelo que estén utilizando ahora. ¿Cómo estamos, por cierto, este año? ¿En qué sentido? En las hidroeléctricas, ya que estamos hablando de ellas. Ujú. Bueno, son un cúmulo de años bastante interesantes, porque 2022, por ejemplo, ha sido un año muy seco. Ujú. Y es que llevamos 2020, 2021 y 2022 siendo muy secos y empieza a ser como una anomalía persistente.
Entonces, a esto se le añade un problema adicional y es cuando tú, a la hora de calcular la energía producida y, pues, digamos, venderla o distribuirla, te basas en la energía que se han producido los últimos 10, 20 años. Pero claro, cuando entras en una época en la que solo tienes anomalías climáticas, pues todas tus predicciones anteriores, digamos que las puedes tirar a la basura porque ya no te sirve. Entonces, esto es un problema gordo, porque ya las hidroeléctricas cuando abordan sus modelos dicen es que, claro, no podemos trabajar con esto, porque es que es totalmente inservible. Pues se basa en periodos que eran climáticamente diferentes, prácticamente. O sea que este año seguimos mal, ¿no? No ha cambiado A la ver, cosa en... este año tenemos que esperar a que pase el invierno, porque al final, cuando hablamos de hidroelectricidad, la clave es siempre cuánta nieve se acumula en el invierno. Esto es, digamos que la única variable que nos va a permitir saber si este año va a ser bueno o malo en comparación con el anterior, es si hemos conseguido acumular más nieve en nuestras cumbres, en los montes. Que es también una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes, ¿no? Porque al final nosotros, como monitorizamos todos los años la cantidad de nieve que hay en el monte, les decimos, pues este año tienes un 20% más de nieve, pues inevitablemente vas a producir más energía. Casi, excepto una excepción muy grande. En todas las cuencas, porque hay alguna cuenca que tiene menos, prácticamente muy poca nieve, ¿no? Sí, claro, claro. Luego hay ciertas cuencas que están al sur de España que esas no tienen nieve. Entonces, en ese ejercicio no lo puedes hacer. Entonces, la incertidumbre es todavía mayor, porque ya solo lo único que te queda es, pues, las predicciones meteorológicas. Pero claro, es que las predicciones meteorológicas a partir de 15 días son inservibles. Entonces, es un poco a verlas venir. Ajá. ¿Y vosotros trabajáis en hidroeléctrica, en solar, en termosolar también, claro, entiendo? Sí, y eólica marítima también. Y en eólica marítima también. En eólica marítima, ¿qué variables influyen? Ahí lo que nosotros monitorizamos, pues esto es un ejemplo un poco más concreto. El viento, lógicamente, sí, sí. Pero... Sí, es un poco de la manera en la que extraímos los datos de viento, porque al final la manera en la que se utilizan datos de viento hoy en día es basándose en modelos meteorológicos. Volvemos a lo mismo. Entonces nosotros lo que hacemos es miramos la superficie oceánica, analizamos las microolas que se generan y viendo las microolas, la distancia entre las olas y el ángulo de las olas, podemos inferir la velocidad y la dirección del viento. O también monitorizamos la altura de las olas y luego también podemos ver la velocidad y la dirección de las corrientes submarinas. Las corrientes submarinas también influyen en la eólica offshore. Sí. Porque, bueno, es principalmente para eólica flotante. Esto es Vale. Bueno, ahora se ha puesto Pero eólica flotante más... todavía es un futurible, ¿no? Estamos... Ya hay instalaciones. Sí es cierto que la gran mayoría están en fase de desarrollo, pero claro, y digamos que ya hemos hecho muchas instalaciones en el océano flotante, ¿no? Pero tú básicamente tienes tu plataforma flotante y luego tienes unos cables tensores que la agarran al suelo. Bueno, esto es un tipo, ¿no? Hay varios, pero digamos, tiene unos cables tensores que la agarran al suelo. Entonces, el diseño de esos cables tensores va a depender, pues, de la ola máxima a la que se enfrente la plataforma, las corrientes marinas. Ahí hay una serie de variables que hacen un poquillo más complicado todavía ese diseño. Incluso hay algunas eólicas flotantes que si te pasa que la corriente marina te viene por aquí y el viento te viene por aquí, puede hacer que el efecto que ¡pum!, el molino se caiga. Claro. No es gracioso. Entonces... Bueno, así en supuesto ficticio, sí. Si me pasara con mi molino, no, claro. Sí, no. Pero para eso están empresas como la tuya, para evitar que eso pase, claro. Eso es. Claro. Bueno, la que quieren poner en Arminza, porque creo que llevan mucho tiempo ahí, creo que no tiene tensores, si no recuerdo mal. No sé cuál es la de Arminza, la verdad. Es todavía están intentando ponerla, han tenido algún problema a la hora de llevarla. Es el primer proyecto que se va a hacer en el País Vasco, hasta donde yo sé, de eólica flotante. Que el Cantábrico no es un mar muy tranquilo, entonces tiene dificultades añadidas. Sí. Es complejo, pero claro, también te interesa ponerlo en sitios donde sopla el viento más fuerte. También, sí, efectivamente. Bueno,
Vale, ¿y cómo surge este proyecto, John? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo fue la génesis? Bueno, yo supongo que no es la historia clásica de tuve una Ujú, grandiosa idea y salió. ujú, Nosotros básicamente, o sea, yo cuando estaba trabajando en HP, digamos que como trabajaba en una multinacional que es, pues, es el común de la corporación, ¿no? ujú. Tenía mi cubículo y todo el rollo. Y entonces yo tenía muchas ganas de Va, hacer cosas nuevas, de innovación y imagino, tal y cual. imagino que un sueldo suizo también, claro. Sí, 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 por supuesto. Yo no, sí, estaba bien pagado. O sea, no. Mm. Mis padres, cuando escucharon la idea que tenía yo de montarme una empresa, dijeron, pero bueno, tú estás zumbadísimo. Y, y nada más, pues eso, me apetecía hacer cosas nuevas, salir un poco de Ujú, mi rol, que ya lo tenía muy asimilado y que no me costaba nada, porque ir a trabajar era como, pues eso, un paseo. Y empezamos o sea, yo lo que quería era emprender, ¿no? O sea, demostrar que yo ujú. podía montar una empresa, dirigirla y liderarla. ¿Esa ambición de emprender te surgió en ese momento o la habías tenido ya antes? No, yo me acuerdo que tenía un buen amigo de la universidad, de Montra, además, que estudiamos Ujú, juntos, que es con el que cofundé WeGo. Y yo me acuerdo que dijimos, si no hay nada, empezamos a trabajar, han pasado X años y no estamos contentos con nuestros trabajos, pues lanzamos algo juntos. Y es que ujú, fue literalmente así, porque pasaron unos años y él me llamó y dijo, oye, ¿te ujú. acuerdas de eso que dijimos? Y yo, sí, sí, me acuerdo, sí. Y me dijo, ¿qué te parece ahora? Y yo, pues venga, para adelante. Y es literal, o sea, yo sé que suena un poco a clásico utópico, pero Eh, literalmente eh, nos fuimos, ¿El dónde nos- estaba físicamente? en En Ginebra Ginebra también. también, como tú. O Nos sea, fuimos los dos. habéis seguido trayectorias muy similares, entonces. Sí, Sí, sí. sí, incluso trabajamos en las mismas empresas. O sea, los Joder, dos entramos al CERN y los dos trabajamos en HP. Luego él trabajó en otra. qué curioso, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 muy curioso. Sí, Ah, sí. Y eso, yo me acuerdo que tuvimos esa conversación telefónica y dijimos, vale, ¿cómo hacemos esto? Y automáticamente los dos nos fuimos a vivir en su apartamento, que vivía en un apartamento que tenía mm, una habitación y un salón para ahorrar lo máximo posible. Y estuvimos ahí viviendo mm. los 2 primeros años, que eran así los más duros en el sentido de que vas con lo opuesto. Y luego ya cuando ya empezamos a tener ingresos y así, pues ya es cuando nos Mm. separamos. No, porque un apartamento en Suiza no será barato, sí, sí. Pues Sí, sí. imagínate dos. No me lo quiero ni imaginar, sí, sí. Por eso que lo de ahorrar tiene todo el sentido del mundo, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, a ver, los salarios también son mayores, entonces tu Mm. capacidad de ahorro es más importante, pero luego depende cuál sea tu proyecto, pues es que, o sea, no pues tampoco haces milagros, pero bueno, sí, al Sí, sí, sí. principio ahorrábamos entre los dos y trabajamos los fines de semana y por la noche. O sea, entonces decidisteis que queríais emprender los dos juntos. Sí, 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 tal cual. Veíais que eso de trabajar en una multinacional tampoco os veíais ahí toda la vida, ¿no? De Sí, alguna pues manera, ¿no? sí, digamos que pues lo que llaman en inglés la corporate ladder, esta no nos hacía mucho, ¿sabes? Lo de tener que ir cambiando de país y tal para tener un puesto más o menos interesante o si no, tener Ya. mucha paciencia y tal cual, como que no nos acaba de convencer. Y aparte, luego, aparte de eso, también es pues el hecho de enfrentarte a un reto, ¿no? De seré capaz yo de hacer esto. Y eso sí que me atraía un montón. Sí, sí, sí. Tanto a ti como a tu socio. Ujú, exactamente. Sí, sí. Y entonces nada, pues decidís un buen día. ¿Te acuerdas ese día? ¿Cómo fue el día que tomaste la decisión definitiva? El día que tomamos la decisión fue cuando tuvimos la conversación por teléfono, o sea, literalmente. Ajá. Yo no recuerdo, aparte de eso, haber tenido. Mm. O sea, yo me acuerdo que dijimos sí, sí, para adelante y ya empezamos a Pero, hacer un pero plan. ahí todavía no sabíais qué ibais a hacer, ¿no? Entiendo. No teníamos ni idea. Luego yo me acuerdo que hicimos, todavía además la tengo un Excel, una tabla Excel, Mm. y Ajá. íbamos enumerando todas las ideas que se nos ocurrían. O sea, Y luego, ¿dejasteis vuestro trabajo sin siquiera tener ideas o no, 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 estuvisteis? no, 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 Vale, no. vale, vale. Todavía no habíais dejado. Vale, vale, vale. No, 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 no. O sea, yo estuve trabajando, Mm, mm, empezamos la empresa, ya teniendo ingresos en la empresa mm. y yo seguía trabajando en HP. No, 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 Vale, vale, yo vale. seguí trabajando en HP, lo que pasa es que vivíamos juntos para ahorrar. Él Vale, dejó vale. el trabajo Mm, antes que yo
Y entonces, con los ingresos que yo generaba, más o menos sobrevivíamos. Y luego ya él fue el que primero tuvo una nómina en nuestra empresa. Y luego ya a partir de Vale. ahí, bueno, una nómina, sí, Sí, unos sí, una ingresos. nómina, sí, sí. Y ese Excel que hicisteis con ideas, ¿cuántas líneas llegó a tener? Uf, tenía un montón, tenía pero muchísimas. Y luego yo algunas de esas las he visto convertirse en empresas y todo, pero claro, es Sí, que ¿eh? ideas es muy fácil. Yo me acuerdo que teníamos una idea de hacer una suscripción de pañales, algo Mm. totalmente ridículo porque no teníamos ni idea ninguno de los dos de nada de esto. Esto yo creo que lo he visto, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. sí, sí, seguro. Mm. Teníamos también No, una idea. ninguno teníais niños, digamos. No, 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 es que aparte, o sea, es que no teníamos ni experiencia, ni el perfil, ni nada, no Claro, tenía ningún no sentido. sabíais casi ni lo que era un pañal, sí, sí. Claro, no tenía ningún sentido. Es como, ¡buah! Y he visto una oportunidad en el mercado, ya, pero hombre, Mm, tendrás que saber algo de lo que estás hablando. Pero mm, bueno. Me acuerdo también teníamos una plataforma de hacer muebles en 3D, es decir, que tú, digamos que haces tu habitación, ¿no? mm, Y luego colocas, te sale una proyección en 3D, colocas los muebles y luego mm. los puedes comprar directamente. Que creo que eso Sí, sí. también, creo recordar que lo he visto por algún lado. Y luego la idea con la que nos quedamos, que al principio era una plataforma para organizar viajes a la montaña. Mm. Que de ahí a lo que te he contado al principio hay una diferencia sustancial. Entonces, pues bueno, ha habido Mm. un camino. Ya, ya, ya. Joder. Bien, bien. Entonces, ¿cómo seleccionasteis la idea? O sea, una cosa es un Excel y otra cosa es cómo elegir dentro de ese Excel. Tenía varias columnas, imagino, de Sí, diferentes factores que tomabais en cuenta y al final elegisteis la que tenía la mejor puntuación o cómo fue la elección. sí, Ah, bueno, teníamos como una serie de variables que era pues el costo inicial del proyecto, la idea, o sea, cómo difícil era de ejecutarla y si nuestro perfil más o menos encajaba o no. ujú, Entonces, esta idea que te cuento, que es una plataforma es que era una plataforma de turismo de montaña. mm, ujú. Esto tenía mucho sentido por aquella época porque mi cofundador tenía un grupo de Facebook que había lanzado él para hacer senderismo, o sea, para irse a la montaña. Entonces tenía como 1.000 o 2.000 personas ya ahí y era como muy fácil empezar porque nos metíamos en ese grupo y decíamos, oye, vamos a organizar un viaje a la montaña de 3 días con una noche en un refugio y una noche aquí y es una ruta de senderismo y tal y cual, quien se apunta, ¿no? Y así empezamos, literalmente. Sí, sí, sí. Y entonces eso nos permitió ya generar ingresos, teníamos una pequeña plataforma, la gente compraba ahí los paquetes de viajes y tal. O sea, empezasteis con esa plataforma, ese fue el primer proyecto. Sí, ese fue el primer proyecto. Ajá. ¿Y qué pasó? Porque ese no es el proyecto que tenéis ahora. Pues es como, no sé, es una cosa un poco curiosa, pero básicamente tuvimos un grupo de 15, o sea, nosotros normalmente Mm, hacíamos grupos de 15 personas mm. y tenían una ruta preestablecida, se iban, hacían Sí, la sí. ruta, dormían en el hotel, tal cual. Y uno de esos grupos, pero esto lo hacíamos en los Alpes. Recuerda que yo para aquel entonces vivía en Ginebra, entonces era pues, muy guay, te vas a los Alpes, te subes a un monte, nieve, tal. Y Mm, entonces uno de esos grupos, bueno, no es que se perdiese, pero tuvieron un problema y es que la ruta que nosotros habíamos puesto tenía nieve, estaba cubierta por nieve. Tenía como una placa de nieve, que es muy típico en los Alpes porque igual por la mm, orografía o tal, se te queda como una placa así de ujú. nieve y te cubre el camino y tú si cruzas esa placa de nieve pues es muy resbaladiza, igual necesitas ponerte crampones y tal. Claro, la intentas evitar, sí. Entonces normalmente la intentas evitar. ¿Qué pasa? Que claro, fueron por ahí y dijeron, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y tal, y sí, se giraron y bueno, se perdieron y tal. Y entonces dijimos, joder, estaría muy guay poder tener un sistema que nos ayude a detectar esas placas de hielo para que no nos vuelva a pasar. Ajá. Y entonces resulta que no había nada. Nosotros no encontramos nada. Tú tienes ciertas, es lo que hablábamos, ¿no? Tienes modelos meteorológicos que te dicen más o menos cuánta nieve hay, pero no te van a decir, tienes una placa de nieve así, de tantos metros que te cubre este camino. No son tan precisos. Y entonces dijimos, va, pues... Por cierto, se perdió, pero luego no pasó nada grave. Es decir, No, 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 no pasó cada nada, uno no llegó pasó sano y nada. salvo a casa y tal. Pensaba que me ibas a contar que hubo ahí un accidente o No, 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 algo. no, pues seguramente si no, no Y estaría aquí. y se os quitaron las ganas de hacer viajes de Sí, 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 senderismo. no, menos mal. Ah, No, 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 se perdieron y luego ya fueron al hotel mm, por otro camino, sin más. vale, vale. Entonces,
nosotros dijimos, pues vamos, pues lo construimos nosotros, ¿no? Ujú. Y justo empezamos a mirar todo esto, hicimos una propuesta a la Agencia Espacial Europea para hacer un producto de monitorización de nieve para esto, para turismo, para guiar Ujú. personas en el monte, para seguridad en la montaña y tal, que se aprobó y así empezamos un poco a construir nuestro primer producto, que era el producto de monitorización de nieve. Y Ujú. cuando ya lo teníamos más o menos construido, ya empezamos a hablar, incluso empezamos a hablar con algunas aplicaciones de montaña, oficinas de Ujú. turismo acerca del producto este de monitorización de nieve, pues ahí es cuando empezamos a hablar con empresas de hidroelectricidad. Ujú. Que nosotros, sinceramente, de energía, pues por aquel entonces teníamos poca idea, pero hablando con las empresas de hidroelectricidad nos dijeron, es que para nosotros es vital saber cuánta nieve hay en el monte, Ujú. porque esa es la única manera que nosotros tenemos de saber cuánta o calibrar nuestros modelos para saber cuánta agua nos viene Ajá. y poder distribuirla de manera efectiva y generar energía de manera efectiva. ¿Y cómo llegasteis a pensar en esas empresas? O sea, eso fue... Ellas nos escribieron. Ah, ¿y cómo os conocieron? O sea, ¿cómo supieron que alguien estaba haciendo un trabajo, un proyecto de ese tipo? Pues esto normalmente suele ser a través de las típicas plataformas de startups. A ver, te estoy hablando de cuando estábamos en Suiza, entonces por aquel entonces pues Ajá. estábamos en los startups. En Suiza están los Startup Days, Ujú. competiciones y tal, que son típicas plataformas donde tú pues te dan un poquito de visibilidad y hay Ujú. mucha gente de innovación que vaya a ver pues un poco lo que hay. Y luego también que es muy típico también que, digamos, la gente de los operadores de hidroelectricidad y de energía, meteorólogos, este tipo de perfiles, al final les gusta mucho el monte. Entonces, pues también nos conocían de haber oído hablar de las rutas que se hacían, etcétera. O sea, al final, quieras que no tienen cierta conexión. Sí, sí. Y así fue. Y entonces empezamos a Porque hablar y aquí estamos. En Suiza hay una producción hidroeléctrica importante. Ah. Sí, sí, Suiza es un país hidroelectricidad. Si no me equivoco, tendría que mirar los últimos números, pero entre el 60 y el 70% de la energía se produce por hidroelectricidad. Wow, no está nada mal, sí, sí. Tiene unas pedazos de presas absolutamente espectaculares. Además, son Ujú. muy bonitas de ver. Yo recomiendo, si alguien va a Suiza, Ujú. que se vaya a la presa de Emosson o a la presa de Grand-Ixens y allí son unos pedazos de bestias, porque además el agua es agua glacial, es que es turquesa, es casi verde, es absolutamente Ujú. espectacular. Sí, sí, sí. Interesante. Sí. Eh, bueno, España también tuvo su momento. En su día yo recuerdo, cuando yo era crío, la producción hidroeléctrica era más del 30% de la producción de Sí, sí, electricidad. sí, ¿no? Y se sigue produciendo mucha energía. Hoy en día creo que no pasa del 15% si no estoy equivocado, pero... Sí, claro, Mm. en su momento se construyeron muchos embalses y muchas presas y Ujú. antes se consumía menos energía, entonces el Ujú. porcentaje era mayor. Pero ahora sigue siendo una fuente importante de energía, sobre todo cuando depende Cu- en qué momento del año, Cuando hay agua. cuando hay agua y cuando no sopla el viento o no hay sol, entonces es Ah, cuando la energía hidroeléctrica nos viene bien. ya, es cuando sueltan las presas, ¿no? Para meter más turbinado. Claro, eso Mm. es. Porque al Claro. final tú depende del. Claro, es Mm. que todo depende de la cantidad de agua que embalses. Mm. Si tú tienes una cantidad de agua embalsada muy, muy, muy grande y luego tienes una cosa que se llaman. Mm. Ostras, no sé cómo se dice en castellano, pero vamos, son las bombas, que es porque tú tienes una. Al final tienes dos lagos, tienes un lago arriba y un lago abajo. Entonces, Mm. cuando el agua cae, produces energía, pero cuando te interesa guardar, coges con una bomba y subes el agua arriba. Entonces, eso es una especie de batería. Mm. Sí, sí, sí. Es hoy en día es el único sistema de baterías industrial más o menos estable que tenemos, que son las bombas hidroeléctricas. Mm. Entonces, Sí, sí, sí. es muy, muy, muy interesante para las empresas energéticas grandes tener estos sistemas porque te ayudan a compensar y optimizar tu producción energética. Si tienes Ujú. muchas renovables, claro, si todo es nuclear y carbón, pues no te hace falta. Mm. Muy bien. Bueno, entonces por esta suma de casualidades es como llegáis a esta, Sí, que por otra parte tiene mucho más que ver con lo que haría un ingeniero sin faltar al interés del proyecto, ¿eh? Pero evidentemente un ingeniero aporta más valor como ingeniero en un proyecto de tecnología para identificar absolutamente. placas de hielo o niveles de nieve que en un proyecto
de organización de turística, de viajes, de senderismo, ¿no? Sí, yo creo que la conclusión que saco de toda esta historia es que la cabra acaba yendo al monte de una manera u otra. Sí, porque luego también, si tú ten en cuenta que los buenos perfiles que te van a saber hacer números en una plataforma de turismo, pues son gente de marketing, marketing digital, que se muevan muy bien en redes sociales, ese tipo de perfiles. Y mi cofundador y yo no éramos para nada ese perfil. Entonces, yo creo que en cuanto vimos la oportunidad de decir, no, nos vamos a un perfil mucho más industrial, técnico, que además vamos a estar enfrente de... la industria de la energía no es nuestra industria, ¿no? Nosotros venimos de la industria de la tecnología, pero que es que la cruza en horizontal, o sea, porque al final, ahora mismo, la infraestructura de la gran parte de las industrias es tecnológica en cierta manera. Entonces, ahí desde el principio nos sentimos mucho más cómodos. Vale. Y muy bien, entonces sale este nuevo proyecto, ya os metéis en él totalmente y ahí imagino que llegó un momento que facturaríais más, porque también se puede pedir más dinero por un software de este tipo, bueno, un software, esto va más allá de un software, con una herramienta de este tipo, que con las cuotas que cobrabais a los viajeros de la montaña, ¿no? Sí, sí, claro. O Mm, sea, bueno, tú puedes, digamos que puedes facturar más, puedes hacer más turnover, pero mm, nosotros tenemos muchos gastos en la plataforma esta. Porque, mm, bueno, tú igual a alguien le pedías 100 o 150 euros por el paquete de viaje, pero es que luego tenías que pagar al hotel y tal y cual, y al final te quedabas con márgenes ridículos, ¿no? De un 10, un 5%, y luego con eso tienes que pagar salarios. O sea, bueno, básicamente necesitas volúmenes muy, muy, muy altos para que eso sea sostenible. ya. Cuando estamos hablando del tema de la hidroelectricidad, al final los proyectos son mucho más grandes y luego en nuestro caso somos una empresa de software, Ujú, hacemos producción de datos. Nosotros donde se nos va el dinero es principalmente en los salarios de nuestros empleados y en el procesamiento de datos y ya, el resto no tenemos ujú. tantos costes. Entonces, claro, es un mundo completamente diferente. Desde un punto de vista de empresa, es una empresa muchísimo más interesante y con un potencial de escalabilidad mucho, Ujú. mucho más interesante. Sí. ¿Cuántos estáis actualmente, John? Ahora somos 9 y estamos ya mirando para contratar la 10ª persona. Sí, sí, imagino que todos perfiles muy técnicos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Mm, tenemos ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros geoespaciales, ujú, eh, todos, análisis de datos, inteligencia artificial, ese tipo de géneros. sí, sí. Y el tipo de cliente que tenéis, entiendo que va más allá de Suiza, ¿no? Que ya tenéis clientes Sí, imagino que sobre todo Europa, imagino, ¿no? sí, nuestro mercado base, como Ujú, quien dice, donde hemos ujú, hecho todos los experimentos y donde estamos más avanzados es en Suiza. ujú, Luego también hemos trabajado en España, evidentemente, trabajamos en Andorra también, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Italia. Entonces, es un poco, digamos, la base del centro duro está en Suiza, que es donde tenemos más ujú, clientes, pero luego estamos expandiéndonos por todo el mundo. ujú. Vale, entonces ya habéis consolidado la empresa ya con 9 personas, estáis, ¿qué niveles de facturación estáis registrando actualmente? Pues ahora mismo, Aproximadamente, no hace falta la cifra exacta, aproximadamente. sí, sí, bueno, es por debajo de 1 millón por ahora, Mm, mm. pero la idea es que ya el año que viene podamos escalar bastante más fuerte los ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Bueno, pues el año que, digamos que para empezar, este año, bueno, en 2022 hemos empezado ya que hemos recibido inversión y ya tenemos inversores, digamos, mucho más sólidos, ¿no? Pues, por ejemplo, el Banco Sabadell ha invertido en nuestra empresa. Tenemos Ujú, un fondo de capital riesgo de Noruega, entonces ya empezamos a tener cierto capital con el que podemos ujú, construir un equipo de crecimiento más sólido, porque al final, hasta ahora, solo yo he sido el que ha estado haciendo ventas, ¿no? Y desarrollo de negocio. Entonces ahora ya vamos a contratar a un director de desarrollo de negocio y poco a poco iremos construyendo el equipo de ventas ajá, y empezaremos a explotar tanto el mercado suizo como los mercados adyacentes, ¿no? Italia, ujú,
España, Austria, Alemania y luego en Escandinavia con el nuevo inversor. Entonces, claro, estas cosas, digamos que construir el momento y la Ujú, inercia de todo esto lleva su tiempo, porque además estamos operando, seamos honestos, en un mercado un poco antiguo, que no es ujú. el más moderno del mundo, ¿no? Entonces requiere su Ajá. tiempo. O sea, entiendo que todavía estáis invirtiendo, estáis perdiendo dinero, claro. Claro, claro, sí, Por todavía eso, sí. por eso habéis buscado inversores. Y, Sí, sí. y entonces el reto ahora es crecer más, sobre todo geográficamente y también, no sé si también en cuanto a tipo de cliente. Sí, bueno, yo creo que en cuanto al tipo de cliente no tanto, porque el mercado es bastante grande. Entonces, los Ujú, productores de energía hay muchísimos y ahora mismo pues están pidiendo a gritos ujú. ayuda para optimizar sus plantas y para poder generar el máximo de energía con el mínimo de infraestructura, ¿no? Y Ajá. no solo ellos, sino que hay presión desde la población, hay presión desde los gobiernos, incluso Ujú. a nivel geopolítico, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, no vemos la necesidad de tener que de movernos de industria. Pero en Ujú, la propia industria sí que es cierto que hay diferentes actores. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el gobierno de Andorra, o con el gobierno de Suiza, o con el gobierno de Nueva Zelanda, que no son un productor energético, ¿no? Que está en su interés que sus energéticas tengan los mejores datos posibles para que generen el mayor número de energía y lo más barata posible. sí, sí. Entonces, es un poco así. También estamos trabajando con operadores de red, Ujú. que es como sería, por ejemplo, como Red Eléctrica de España, ¿no? Porque para ellos es también importante tener datos para saber pues mañana dónde se va a generar energía, porque al final son ellos los que mueven la energía del punto A al Ujú. punto B. Sí, sí, sí. Entonces, Vale, digamos que en el propio ámbito de la energía hay muchos diferentes clientes que tienen diferentes necesidades. vale, vale. Vale. Y dentro de ese, ya terminando, dentro de ese crecimiento, ¿dónde está el tope? O sea, hasta dónde queréis que podéis llegar? Uf, es que el tope está muy alto, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. el mercado, digamos que aquí el tope sería más teniendo en cuenta la competencia que nos pueda salir por el camino. O sea, tú cuando le convences a este fondo, bueno, son dos fondos, ¿no? Sabadell y el noruego. Cuando Ujú. les cuentas tu historia, ellos te habrán preguntado, ¿esta empresa a qué nivel de facturación puede llegar? Sí, sí, Eh, claro. Nosotros al final el análisis del mercado que hicimos, que hemos hecho ujú, y que seguimos manteniendo, ujú, nosotros nos centramos en la capacidad energética actual en Europa, ujú, pues por poner un ejemplo en Europa, aunque también sería aplicable a Estados Unidos ujú, o a Norteamérica y América Latina. ujú, La capacidad energética de Europa de energías renovables es X y nosotros nos basamos en eso para definir cuál es la cantidad de energía que nosotros podríamos optimizar con nuestros datos, ¿no? Y en ujú, función de eso es cómo se saca digamos, el mercado total. Y de ahí lo que hacemos es hacer un análisis de todas las empresas que estarían interesadas en comprar nuestros datos, pues eso, en los mercados objetivos, centro, centro europeo, en los Alpes, Pirineos, Escandinavia principalmente. Y ujú, de ahí es como nosotros planteamos el análisis del mercado de que al final este negocio, si se construye una plataforma digital de producción de datos que sea perfectamente integrable en todos los sistemas de energía, se puede convertir perfectamente en un negocio de cientos de millones de euros. ujú. ¿Y tenéis más competencia? Sí, sí, por supuesto. ¿Pero Sí, que hacen cosas similares a las vuestras? O... sí, Sí. tenemos, pues bueno, tenemos competencia tanto, por ejemplo, de modelos meteorológicos, pues empresas que hacen modelos meteorológicos para solventar este problema, que bueno, hay muchísimas. Está Ujú, Meteomatics en Suiza, Meteorológica en ujú, España. Luego hay empresas que tienen un approach similar al nuestro, pero combinándolo con hardware, como En, estaciones meteorológicas. en Vitoria hubo una que es Meteo for Energy, yo no sé hasta qué punto Sí, están activos, ¿no? Sí. sí, sí, yo me los Sí. crucé hace poco Ujú. en una conferencia. Yo creo Sí, que siguen. Amaya Ochorbea nos estuvo contando el proyecto, sí, sí. Ujú. Sí, sí, yo creo que siguen por ahí. Es una cosa similar. Yo creo que en su caso no están tan centrados en pura optimización energética,
pero al Ujú. final son modelos meteorológicos también pues para hacer predicción de mantenimiento, etcétera. Sí, sí, para plantas de renovables, sobre todo creo que las termosolares eran las que más les demandaban porque yo creo que tenían alguna, habían trabajado previamente en alguna empresa de ese tipo, si no recuerdo mal. Sí, sí, Bueno. sí. Vale, o sea, tenéis una serie de competidores y cómo, ya esta es la última pregunta ya, John, ¿cómo os diferenciáis de esos competidores? ¿Cuál es sí, cuál es vuestro posicionamiento en ese mercado? La clave de Wigo son dos puntos en particular. El primero es la capacidad de fusión de datos multi-input. Al final nosotros lo que hacemos es no solo utilizar datos por satélite. Digamos que los Ujú, datos por satélite son la base, ¿no? De ahí sacamos todas las variables, pero a eso se le añaden, digamos, todos los datos geoespaciales que tengamos a nuestro alrededor. Drones, modelos ujú, meteorológicos, todo, absolutamente todo lo que tengamos se añade para llegar a la precisión máxima posible. ujú, Entonces, ahí es digamos, la diferenciación tecnológica es nuestro algoritmo de inteligencia artificial de fusión de datos geoespaciales. ujú, ujú, Y luego está la segunda parte, que es la parte de integración. ujú, Porque al final nosotros lo que hemos conseguido es hacer un pool de datos que ujú, está ya preintegrado en los principales players de modelaje y de optimización de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un nuevo cliente que nos dice, venga, a mí me gustaría probar vuestros datos para ver si mejoro, si reduzco costes, etcétera, ujú, pues no tenemos que empezar desde abajo, haciendo una integración solo para el cliente, etcétera. El cliente nos dice, vale, utilizo este modelo y utilizo este optimizador. Y ujú, pum, ya está. Pues simplemente lanzamos las APIs, se integra automáticamente y podemos hacer ujú, pruebas para ver cómo mejoran los datos. Y ujú, una vez que está eso demostrado, es ujú. simplemente una cuestión económica, ¿no? Vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias, John, y muchísima suerte Muchas gracias, Jorge. en esta fase de crecimiento importante que queréis conseguir en los próximos meses. Un Absolutamente. placer. Muchas gracias.